Hola amigos, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a Lauro Zavala. Él es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Además tiene un doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México. Es autor de 6 libros, tiene 15 antologías publicadas, entre las que destaca la serie La Teoría del Cuento. Y además es director de una revista de investigación cibernética que se llama El Cuento en Red. De todo esto y mucho más vamos a estar conversando hoy con él, Inés Pérez Luna, Silvia Consolini y Rigoberto Rodríguez. Pero dejemos que sea el propio doctor Zavala quien nos explique a qué debemos su visita al país. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estoy aquí porque se realiza el 28º Simposio de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezolana que organiza la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, aquí voy a hablar un poco sobre las aportaciones de los escritores y los teóricos de literatura de Venezuela a la teoría del cuento y de la narrativa muy breve. Bueno, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a esta conversación, porque aparte de ser un teórico de la literatura, hay una cantidad de artículos bien interesantes que tenemos sobre la mesa de los que vamos a conversar. También el profesor Zavala es experto en cine. Y entonces también ese punto lo vamos a tocar un poco, ¿no? Bienvenido, Lauro, al programa. Gracias. Y a Venezuela. Espero que haya sido muy satisfactorio todo lo que hiciste en la Simón Bolívar. Claro. Lauro, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo haces tú cuando te enfrentas a una narración corta para saber si funciona o no funciona por lo que llaman el juego de palabras que utiliza el escritor? Ah, sí, porque se nos olvidó decir que además Lauro Zavala es experto en minificción. Entonces a eso se debe esta pregunta, no lo habíamos dicho. Bueno, en realidad yo trabajo con modelos de análisis que pueden ser utilizados por cualquier lector, así que la última palabra siempre la tiene la lectura particular de cada quien. Algo que es muy interesante es cómo en Latinoamérica no tenemos una tradición muy importante todavía de análisis y de teoría como la que se hace en Europa o en Estados Unidos. Generalmente importamos teorías de afuera y son teorías insuficientes para explicar lo que se está produciendo aquí, sobre todo en terrenos tan experimentales como el de la ficción muy corta. Entonces está muy relacionada esta forma de escritura con la narrativa cinematográfica, aunque tal vez no tenemos una presencia cinematográfica como la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en todo el mundo. Sin embargo, nuestra narrativa muy corta y la que tiene, digamos, menos de una página ha sido ya motivo incluso de congresos. En Salamanca, en noviembre se está realizando el segundo Congreso Internacional de Minificción, y no solamente las antologías están en todo el mundo orientadas a lo que se hace en Hispanoamérica, sino que en este congreso hay una mesa dedicada exclusivamente a la minificción de Alfredo Armas Alfonso, por ejemplo. Es un caso que revela la fuerza que tiene la narrativa muy corta hispanoamericana en todo el mundo. Ahora, hablando de eso, aquí hay una cosa que me pareció bien interesante en un artículo que tengo tuyo aquí que se llama El suspenso narrativo, y donde dices que el cine tiene incorporado elementos estructurales que definen al cuento corto, o sea que el cine se relaciona más con el cuento corto, al contrario de lo que uno pudiera pensar, que el cine puede estar relacionado más con una novela o algo así. Tú lo defines como que está más relacionado con el cuento corto. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tiene estrategias de suspenso narrativo, que es decir, como de lo que se ha llamado la seducción narrativa, en este caso al espectador, que son muy similares a la tensión que debe haber en un cuento, y sobre todo algo muy sorprendente, lo que ocurre en un texto de 2 o 3 líneas. Por supuesto que debe ser extraordinariamente directo, muy fuerte, muy económico. Eso es tan intenso como la fuerza de seducción que tiene una buena película. Yo también sentí cuando estaba leyendo tu libro, La permanencia voluntaria, el cine y su espectador, un gran respeto hacia quien se sienta en una sala de cine a ver una película. Y ahorita que de nuevo mencionaste al lector con ese respeto, que muchas veces el escritor y el crítico se olvidan que cada lectura es una nueva lectura de lo que esa persona escribió, y cada vez que una persona se sienta en el cine está viendo por primera vez y va a darle una lectura completamente diferente a todas las personas que hay en esa sala. Cuéntanos un poquito de dónde te viene esa inquietud y cómo es que tú la has procesado para tenerla dentro de un volumen, de un libro completito. Bueno, no solamente en este libro sobre el espectador de cine, sino en algunos otros sobre, por ejemplo, lo que ocurre cuando uno visita cualquier espacio, como un espacio museográfico, o claro, lo que ocurre cuando uno está inmerso en cualquier situación cotidiana,
¿no? Y por supuesto la lectura de literatura exige un cierto tipo de disciplina, aunque se trate de solo una línea. Y claro, lo que tienen en común todas estas formas de interpretación del mundo y de apropiación es la persona que lee el texto, que visita el espacio o que observa la película. En realidad se trata de alguien que está produciendo cultura. Es el momento de interpretación más importante, tal vez incluso, o por lo menos tan importante como el de la misma escritura o la producción de la película. Esto es lo que se ha llamado desde hace unos 30 años la estética de la recepción. Uh-huh. Pensar que lo que llamamos el receptor, en términos generales, por ejemplo, alguien que está escuchando un programa de radio o alguien que está escuchando una conferencia también, en realidad es quien está produciendo algo nuevo, quien habla. Tal vez yo ahora mismo ya tengo alguna idea de lo que voy a decir, pero quien está escuchando algo por primera vez está realizando un esfuerzo muy intenso, y a eso se considera como una forma de creación genuina y tal vez la más importante de todas. También comentaba, el otro día hablábamos, siguiendo con esta línea de conversación, que estabas trabajando, tenías ya una teoría sobre los museos también, ¿no? Y que el museo está hecho está estructurado para las mismas personas que trabajan o forman parte del museo. El museo no está pensado, o sea, por lo general no se piensa en el que va a venir, en el espectador de las obras, o no sé, eso es un elemento que no se toma muy en cuenta a la hora de hacer las museografías y diseñar toda la estrategia museística. Sí, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en todo el mundo hay cerca de 8,000 revistas de investigación literaria, y sin embargo hay solamente una revista en la Universidad de Lyon, en Francia, dedicada al estudio de los museos, porque los museos son un espacio de legitimación, tanto del poder y del Estado en general, como de quienes son objeto de exposición, los artistas o los curadores que toman piezas de arqueología o de cualquier otro campo. Este mecanismo de legitimación deja de lado el hecho de que tal vez el patrimonio más valioso de un museo es cada visitante que decide cruzar el umbral, que en muchos países, por ejemplo en México, es menos del 2% de la población, ¿no?, quien realiza una visita de manera regular. Y claro, es muy interesante porque es muy distinto decir vamos al cine a decir vamos al museo, ¿no? Vamos al museo tiene connotaciones como de ir a trabajar casi, ¿no? Implica un esfuerzo especial, ¿no? Y una cierta disciplina, bueno, a veces un castigo, sí, pero claro, lo importante es que cuando alguien hace una visita, lo que le resulta interesante, este equilibrio entre lo ritual, que es especial, y lo lúdico, la posibilidad de jugar con su visión del mundo. Cuando se integran estas dos dimensiones, ritual y lúdica, el producto puede ser educativo, es decir, enriquecer realmente la visión del visitante. Y eso es algo muy poco frecuente. Entonces, por eso conviene pensar en primer lugar, en términos por lo menos de comunicación social, cuáles son las expectativas y la experiencia del visitante. De manera similar a lo que ocurre en la literatura o en el cine. Lauro, yo leí un ensayo tuyo que se llama El cuento mexicano contemporáneo, en donde tú haces una especie de recuento de lo que ha ocurrido en la narrativa, específicamente en el cuento, en México desde 1950 hasta nuestros días. Allí tú mencionas que la narrativa de 1950 a 1960 recuerda o es como la madre de lo que está pasando actualmente. Yo quisiera que nos hablaras un poco de esos predecesores o de esas personas que, vamos a decir, son los progenitores de lo que se está escribiendo en la actualidad en México. Sí, creo que eso está ocurriendo en la literatura y en la producción cultural de casi todo el mundo, pero muy especialmente, claro, en Hispanoamérica, no solo en México. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del cuento mexicano, es que en los años 60 hubo una reacción frente a la solemnidad y a la preocupación por conflictos íntimos, ¿no? La literatura intimista de los años 50. Y empezó a ver esto que incluso en México se llamó la literatura de la onda, que significaba jugar con el lenguaje y sobre todo hacer algo muy humorístico, a veces desparpajado. Las palabras a veces estaban en la orillita de la página jugando con la tipografía, etcétera, ¿no? Y claro, lo que está ocurriendo ya en los últimos 10 o 20 años es que esto se intensificó y la literatura, por lo menos el cuento mexicano, es básicamente una literatura irónica, humorística, sorprendente, pues divertida, ¿no? Y tiende a ser además muy corta, como una forma de lo que Julio Torri, un escritor mexicano a principios del siglo XX, llamaba una cortesía al lector, hacer algo muy breve. Hablando de minificción, antes nombraste el aspecto experimental de la minificción.
¿Es esto una característica intrínseca de la minificción? O... Sí, claro, en general, no solamente aquí. Tal vez sería interesante poder leer algunos 2 o 3 ejemplos muy cortos. Bienvenido sea. Buena idea. Muy buena idea. Bienvenido sea. Sí, Siempre la lectura hace que el radio escucha esté más atento todavía. claro, por ejemplo, yo publiqué hace un par de años una antología de lo que llamamos cuentos mínimos, que tienen siempre menos de una página, y descubrimos, por decirlo así, algunos cuentistas que no son muy difundidos por las editoriales que circulan en México. Por ejemplo, se me ocurre mencionar a una escritora a la que se le acaba de hacer todo un volumen, un homenaje de varios países, que es Ana María Shua, que tenía 4 libros de minificciones, ¿no? O sea, tenía cerca de 1000. Y voy a leer un texto muy corto de ella, que sería el sueño número 117, un libro que se llama La Soñera, que tiene 250. Dice: arriba del foque, ordena el capitán. Arriba del foque, repite el segundo. Orzada, estribor, grita el capitán. Orzada, estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatí del palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Otra Qué cosa. bueno. Por eso es que dice aquí en otro artículo tuyo que hablas de la ironía, que define a la buena literatura. O sea, es tan importante que dice que actualmente la ironía es lo que define la buena literatura. Es una frase tuya. Claro, mira, aquí un ejemplo todavía más corto, creo que puede, y después podemos comentarlo, pero se llama Lobo, dice: con petiverias, pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque. Las petiverias son olorosas, las pervincas son azules, los espicanardos parecen valerianas. Pero pasan las horas y el lobo no viene. ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte? Aquí es interesantísimo cómo estas palabras raras nos entretienen en el bosque de las palabras. Y finalmente, claro, hay una ironía que es para adultos, ¿no? Sí. Jugando con la historia para niños. Me impresiona un poco que de una minificción tú puedas escribir un glosario de términos de ironía narrativa de 9 larguísimas páginas. O sea, de una cosa tan chiquita se puede escribir todo a nivel teórico, ¿no? Sí, hay Y ese- cerca de 150 por eso, formas de ironía. referirse a ese Wow. tipo de textos. O sea, yo de verdad recomiendo que quien pueda bajar esto de internet lo haga. Se llama Glosario de Términos de Ironía Narrativa de Lauro Zavala. Es muy interesante porque uno cree que existe el humor negro, el humor verde. No. Es que existen millones de conceptos sobre ironía, la inestable, la intencional, la metafísica, la moderna, la romántica, la socrática. O sea, todas las ironías que uno pueda en su vida haber pensado que existen en este glosario. Y es muy interesante a la hora de aproximarse a una obra o a una minificción, ¿verdad? Por lo menos es divertido. Cuéntanos cómo fue que realizaste este glosario. Bueno, el trabajo sobre ironía se inicia cuando traté de ver qué estaba pasando en la narrativa hispanoamericana, que las teorías europeas no son suficientes para explicar. Y hay formas efectivamente de juegos y de ironías que son diferentes aquí y las que se hacen allá. Por ejemplo, una forma de escritura experimental muy divertida, pero muy importante socialmente, es la metaficción. La narración, por ejemplo, en cine es muy fácil ver la narración que trata sobre la misma narración. ¿Se acuerdan esta película de Woody Allen de La Rosa Púrpura del Cairo, donde Mia Farrow va todas las noches al cine y se enamora del actor, y de repente el actor voltea y dice: ¿y usted qué viene a hacer aquí todas las noches? No tiene nada mejor que hacer. Y entonces este actor se sale de la pantalla, se escapa con ella y le da un beso y voltea a él diciendo: ¿dónde está el fade out? Etcétera, etcétera. Esto que se llama metalepsis, ¿no? La superposición de los dos planos de ficción y realidad dentro de la misma ficción, es un tipo de ironía que nos recuerda que lo que estamos viendo es solo una ficción, Claro. pero que también la vida cotidiana es un tipo de ficción que vamos construyendo cada quien todos los días. Entonces, estas formas de ironía metaficcional en Hispanoamérica tienden a ser didácticas. Menciono el caso de este norteamericano Woody Allen, que se parece a lo que se hace aquí, en el sentido de que es como amable con el espectador. Hay otras formas de metaficción europeas y norteamericanas que son crípticas y muy difíciles de... Hay que sentarse antes de poder soltar la carcajada y hay que estudiarlas, ¿no? Pero no, la tradición hispanoamericana, como los 2 textos muy cortos que leí, uno puede, claro, desmontar el mecanismo que nos hace reír,
pero básicamente son formas de ironía que invitan a que uno las estudie, las relea y a sentirse orgulloso de formar parte de esa tradición cultural. Ahora, Lauro, yo he visto aquí, he quedado impresionado con el manuscrito que me mostraste de la teoría del cuento y todas esas cosas. Aquí hay un artículo que también se puede bajar en internet, el del suspenso, donde se hace como una disección de todos los elementos del suspenso, o sea, los elementos básicos del suspenso, las estrategias retóricas del suspenso policíaco, las estrategias de reticencia, misterio, conflicto, anticipación, sorpresa. Son todos como elementos que usan los escritores por lo general de forma intuitiva cuando escriben un relato. Pero, qué sé yo, manejando esta teoría, quizás se pudiera hacer de forma consciente y hacer como una especie de ingeniería con esto a la hora de construir un relato, ¿verdad? Claro, yo me pregunto, recuerdo un artículo que leí de este escritor norteamericano, James Waller, creo que se llama, el que escribió Los Puentes de Madison. Tiene un libro que es este artículo donde él habla de que cuando tú haces un tipo de trabajo como este, de análisis como este, es como cuando uno disecciona el sapo en el bachillerato, que uno lo abre para saber pues cómo está hecho con por dentro, cómo es, pero la criatura muere en el intento. ¿Pasa esto igual con la literatura? ¿A ti te pasa eso? ¿O será que esto no es para el lector normal, común y corriente? Bueno, me divertí mucho escribiendo este artículo, como cuando escribo cualquier trabajo de análisis y de investigación. Esa es teoría narrativa. Pero creo que lo más importante, por lo menos para mí, es que no se pierda ni en el momento de leer ni de escribir estos trabajos, ni tampoco los textos mismos y las películas, la posibilidad de divertirse, ¿no? De entretenerse, bueno, por lo menos de encontrar el sentido y la intensidad que está en la experiencia misma de la lectura y de ver una película. Ese texto sobre el suspenso narrativo en cine y cuento se publicó en la revista Escritos de la Universidad Central, aquí en Venezuela. Y bueno, forma parte de este proyecto para entender por qué el cine, sobre todo el cine más común, el cine clásico, por qué tiene tanta fuerza de seducción, por qué no es necesario convencer mucho a una persona para que vaya a ver una película que es entretenida, ¿no? Pues se trata de ver cómo se dan esos mecanismos que a veces no aparecen en otros medios, ¿no? Por ejemplo, estas formas de suspenso que están ligadas también a lo policíaco ha llevado a que la propia editorial Alfaguara en México me haya pedido hacer una antología de minificciones policíacas, ¿no? O sea, cuentos policíacos que tienen 10 líneas y plantean un problema lógico para resolver, que está diseñado de tal forma que es casi imposible de solucionar. Pero cuando uno después lee la solución, se da cuenta que es perfectamente lógico. ¿Y el libro tiene la solución o el mismo cuento plantea la solución? La plantea así. Pero en esas 10 líneas. Sí. Wow. Pero el hecho de que tú leas un libro o veas una película y en todo momento estés entendiendo perfectamente lo que está pasando y qué es lo que el autor quiso hacer, ¿le resta placer o no? Al contrario. Al contrario. Depende de lo que uno vaya a buscar cuando lee o cuando va al cine. Mucha gente va a distraerse, otra gente va a ver qué nueva cosa le presenta el cineasta. Pero tú dices que eso enriquece la experiencia, el saber qué es lo que quiere hacer el autor con el espectador o con el lector. Claro, y qué quiere hacer el lector con el texto. Ajá. Es todavía más importante. Por ejemplo, un cuento muy corto puede mantener la atención suficiente de principio a fin. Y un cuento policíaco, por supuesto, puede uno leerlo para olvidarse de sus problemas o para encontrar un nuevo problema o simplemente para ejercitar, para quedar como absorto en ese universo que le propone el texto y que queda resonando después de la lectura, ¿no? Uno está dándole vueltas al problema y puede hacer lo que uno decida en ese momento. Puede sufrir con el problema o puede divertirse con la estructura narrativa. Claro, cada uno de nosotros en cada momento tiene necesidades distintas y los textos literarios y cinematográficos, creo que su fuerza está en que cada quien se apropia de manera distinta. Yo veo una película y digo que es una maravilla y tú piensas tal vez que es una cosa espantosa, y después la veo la siguiente semana y puede ser que cambiemos la opinión. Eso es exactamente lo que me interesa, ¿no? Cómo un mismo texto es tan distinto para uno mismo en distintos momentos. Eso es a lo que yo llamo las estrategias de suspenso, que dependen mucho de la negociación entre el espectador o el lector y el texto que tiene enfrente.
¿Cuáles son las expectativas tuyas con ese congreso al que vas en Salamanca? Porque siempre cuando uno va a dar una ponencia, uno va con algo que uno cree que va a lograr a través de esa ponencia o a través de esa visita hasta España, pero realmente la propuesta es otra. Lo que te propusieron a ti seguramente fue dar una ponencia de tal cosa, pero usted tiene algo que usted quiere lograr con esa ponencia. Es bueno recalcar que esos congresos de minificción internacionales ahora son muy comunes en todo el mundo, ¿no? Sí, es que la minificción creo que es algo estupendo. En todo el siglo XX, en toda Hispanoamérica se empezó a escribir un tipo de textos como los que leí hace un momento, que son distintos a la tradición anterior. Y la primera antología importante se hizo en el año 53, la hizo Borges con Bioy, lo llamó Cuentos breves y extraordinarios. Y lo que tiene de extraordinario es que no son cuentos, son fragmentos de textos muy largos, por ejemplo la Biblia, etcétera, y toma un par de líneas, le pone un título y lo considera como cuento. Esta es una forma de lectura que uno considera ahora como postmoderna, es decir, donde el lector es el autor del texto, ¿no? Del sentido que tiene. Lo que va a ocurrir en este congreso me parece muy importante por dos razones, ¿no? Primero, yo organicé el primer congreso internacional en México en el año 98, simplemente porque coincidía que había varios colegas, 5 o 6, que por alguna razón estaban en la Ciudad de México todos, y en lugar de reunirnos a tomar un café, pues se me ocurrió reunirlos a hacer un congreso internacional, que es casi Imagínate lo mismo. tú, casi lo mismo. Y aproveché que estaban el Nodio Quintero en México y algunos otros cuentistas muy importantes de minificción a que leyeran sus minificciones. ¿Y accedió? Y claro, A sí, leer accedió diciendo minicuentos. que él no hace minificción. Ah, ok, Extraño, por pero eso. hizo la salvedad. Por eso yo decía, wow. Sí, pero bueno, fue al congreso. Pero bueno, entonces la colega que inauguró el congreso, Paqui Noguerol, se entusiasmó tanto que prometió hacer el segundo congreso, que es ahora, en noviembre de este año, 2002. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en este congreso? Es otra vez muy, muy interesante, pues como hay cerca de 25 investigadores que estamos muy interesados en hacer acopio de lo que se ha estado escribiendo. En los últimos 10 años se han publicado cerca de 50 antologías en todo el mundo de minificción, y casi todas están concentradas en lo que se hace en Hispanoamérica. Hay una especie de boom sobre lo pequeño, ¿no? Pero no es un boom comercial como en los años 60, que de lo enorme, de las novelas muy largas, sino que es de manera más literaria, es como callado, y hay tesis doctorales, congresos internacionales, estudios, antologías y lectores, ¿no? Y por supuesto autores de minificción de una gran calidad, ¿no? Lo que yo voy a presentar ahí en la sesión inaugural es una especie de mapa de las principales 150 formas de escritura, los géneros de lo muy corto, a lo que llamo escritura bonsai, que tienen ya un carácter literario, y la minificción es solo una de ellas. Pero en fin, hay muchísimas otras, ¿no? Bueno, como siempre la velocidad a la que transcurre el tiempo pues es proporcional a lo interesante que está la conversación. Y tal vez podría ser interesante recordar que los minicuentos son parte de la cultura universal. Empezaron con Beni Bidi Bici, ¿no? Pero tal vez los mejores minicuentos están en las lápidas, ¿no? Yo quisiera dar una bienvenida al presente a todos los lectores, ¿no? Es la escritura de este momento. Señor, fue Lauro Zavala, gracias por haber aceptado la invitación. Invitado Gracias. de México.